Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a tener nuestra clase de informática de hoy miércoles. Usualmente cuando tenemos esta clase, eh, yo suelo plantear un poco una discusión en el aula, ¿no? Les pregunto qué es lo primero que ustedes hacen cuando están creando un documento, trabajando un documento de Word, ¿qué es lo primero que hacen? Surgen mil opiniones. Elijo el tipo de letra, el tamaño de letra, el color, la sangría, eh, montones de opciones que, bueno, que uno a veces usualmente tuvo que aprender solo y no hace lo correcto. Yo siempre les digo que, bueno, hay una serie de pasos prefijados, ¿no? Para hacer la tarea correctamente. Lo primero que yo tengo que hacer siempre que estoy diseñando un documento en Word o cualquier otro procesador de texto, es definir el espacio de trabajo, el área de trabajo. ¿Sí? Muchas veces, quizás les haya pasado, de haber armado un documento hermoso en la pantalla, ¿no? Están muy conformes con el trabajo que hicieron, cuando llega el momento lo imprimen y el resultado es algo distinto. A lo mejor armaron un volante hermoso que cabía en una hoja, con las explicaciones, con los dibujos, y cuando lo van a imprimir resulta que terminó ocupando 2 hojas, o se cortó, o no entró. Eh, Eso porque nos largamos a preparar el documento sin tener en cuenta para nada algo que hay que hacer previamente, que es configurar la página. Siempre es el primer paso, preparar el espacio de trabajo. Yo les voy a compartir mi pantalla y vamos a ver un poquito de eso. Bien, acá tenemos el espacio de trabajo. Desde ya la última clase, la clase anterior, habíamos estado viendo un poquito qué es todo esto, ¿no? Las solapas de trabajo. Cada solapa tiene un grupo de fichas con distintas funciones que vamos a ir viendo a lo largo de la materia. La que hoy vamos a trabajar es la de diseño de página, una parte de la solapa diseño de página. Lo primero que yo tengo que manejar es el tamaño de la hoja en la que quiero diseñar el documento. ¿Sí? Los tamaños más usuales son carta, A4, oficio, es una hoja más larga, más grande. O quizás un tamaño directamente personalizado. Yo puedo preparar una tarjeta, un volante, que tenga una medida de papel distinta a las hojas estándar. Por ejemplo, una tarjeta, una invitación, no sé, que tenga 12 por 15 y voy a imprimir en un papel de 12 por 15. Bueno, entonces perfectamente puedo preparar mi hoja de trabajo de esa medida para después poder imprimir en un papel de esa medida exactamente y que me salga tal cual yo lo diseñé. Para elegir el tamaño del papel, tenemos que venir acá donde dice tamaño. Acá, por ejemplo, bueno, está preconfigurado carta y A4. Generalmente aparece también legal u oficio. Y si no, voy a más tamaños de papel y puedo acá directamente poner el ancho y el alto del papel que yo necesite trabajar. Esto es lo que llamamos un tamaño personalizado. Bueno, una vez hecho este paso de haber definido el tamaño del papel, tenemos que pasar a la orientación. Muchas veces algunos trabajos requieren manejar la hoja de forma apaisada. Tenemos dos posibles orientaciones, vertical u horizontal. Fíjense cómo cambia la posición de la hoja, ¿no? Vertical u horizontal. Generalmente la mayoría de los trabajos son en posición vertical, pero para algún tipo de trabajo, a veces un cuadro, ¿no? Necesitamos manejar la hoja de forma apaisada. Una vez que elegimos el tamaño y elegimos la orientación, vamos a pasar a los márgenes del documento. Otra cuestión importante. Márgenes. Márgenes, hay una serie de márgenes ya prearmados o preconfigurados, ¿no? Normal o estrecho. Son a veces los más utilizados. Pero generalmente también yo puedo tener necesidad de definir una cierta medida de margen. Bueno, voy a margen personalizado
Y acá voy a poder elegir el tamaño de cada uno de los márgenes para adaptar totalmente a mis necesidades del documento. Márgenes del documento. Otra cuestión, a veces yo pregunto cuántos márgenes tiene un documento. Bueno, un documento tiene 5 márgenes. El quinto margen mucha gente no lo conoce. Y los márgenes más comunes son el margen superior, el margen inferior, margen izquierdo y margen derecho. Pero existe un margen que se llama margen de encuadernación, ¿sí? Que se mide antes del margen izquierdo. Es la posibilidad que nos da Word de reservar un espacio para encuadernar el documento. Otra cuestión que muchas veces pasa, y quizás les haya pasado a ustedes en alguna oportunidad, es que arman un documento muy lindo y cuando llega el momento, después de darle algún tipo de formato, de encarpetarlo, de anillarlo, ¿sí? Uno no tuvo en cuenta el margen de encuadernación, o directamente no sabía ni que existía, y cuando lleva el documento a anillar, el anillado termina irrumpiendo sobre el texto. Este margen de encuadernación cumple esa función, reservar una cantidad de centímetros, que yo puedo decidir cuántos, para el encuadernado del documento, con cualquier sistema, cosido, anillado, encarpetado, con Sprever, reservar un espacio para eso. A ver, vamos a cambiar de pantalla y vamos a ver esta pizarra donde yo preparé este dibujito. Supongamos que esto es una hoja, color azul son los bordes de la hoja, ¿sí? Y vamos a ver, esto sería el margen superior, el espacio que yo dejo en blanco desde el borde del papel, cuántos centímetros quiero dejar reservados como margen superior, margen inferior, después tenemos margen derecho y margen izquierdo. Este margen que yo marqué acá en amarillo, este espacio que marqué en amarillo, es el margen de encuadernación. Es un espacio que yo reservo desde el borde del papel, 2 centímetros, 3 centímetros, no sé, lo que necesite, para realizar el encuadernado. Y luego el margen izquierdo se va a medir desde donde termina ese margen de encuadernación, los centímetros que yo indique. Por ejemplo, no sé, podría poner 2 centímetros de margen de encuadernación y 2 centímetros de margen izquierdo, con lo cual estaría a 4 centímetros del borde del papel. Y no sé, 3 centímetros superior, 3 inferior y luego lo que necesite en cada lugar. Estos márgenes lo que van a determinarnos es una zona bien delimitada que vamos a llamar zona de trabajo. Todo lo que yo quiera hacer en mi documento se va a encuadrar dentro de esta zona. Estos márgenes delimitaron perfectamente cuál es el área de trabajo. ¿Está? Bueno, entonces, repasando un poquito. Cuando empiezo a generar un documento, lo primero que hago es elegir tamaño de papel, orientación y márgenes del documento. Cumplimentados estos 3 requisitos, podemos decir que tenemos la página configurada. Recordar que eso lo hacemos siempre en la solapa diseño de página. Bien. Bueno, continuando. Ya tenemos definido nuestra área de trabajo, nuestros márgenes, nuestra orientación del documento. Y bueno, vuelvo a preguntar, ¿qué hacemos ahora? Entonces otra vez empezamos. Elijo el tipo de letra, el color, el tamaño. Lo que hacemos ahora es empezar a ingresar el texto, sin preocuparnos demasiado en estas cuestiones de el tipo de letra, el tamaño, el color. Eso se llama formato de fuente y lo vamos a dar más adelante. Yo necesito ahora ingresar el texto lo más rápido posible, sin preocuparme demasiado en esos detalles. La única precaución que tengo que tomar al hacerlo es ingresar el texto párrafo a párrafo. Y acá viene otra cuestión. ¿Qué es un párrafo para nosotros en el procesador de texto? Bueno, la definición de párrafo que nosotros tenemos acá
vamos a decir que un párrafo es un texto que comienza con mayúscula y termina en un punto y aparte. Eso va a ser para nosotros un párrafo. Y va a ser muy importante que cuando ingresemos el documento respetemos esta cuestión del punto y aparte. Porque esa unidad, que va a ser el párrafo, vamos a poder después darle formato, alinearlo, aplicarle sangría, hacer un montón de cuestiones sobre esos párrafos. Pero es fundamental que esos párrafos estén bien definidos. ¿Cuándo se define un párrafo en el procesador de texto? Cuando yo hago el punto y aparte. ¿Cómo hago el punto y aparte? Tengo que apretar la tecla Enter. Cuando aplico la tecla Enter, el cursor va a bajar y me va a determinar el corte de un párrafo. ¿Sí? Mientras tanto, mientras yo no tenga un punto y aparte, lo que tengo que hacer es escribir. El procesador solo, cuando llega al final de la línea, va a pasar a la siguiente sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Si es necesario cortar la palabra, la va a cortar automáticamente o la va a bajar entera. ¿Sí? Pero no cometer el error de meter la tecla Enter por cualquier lado. Error muy común. ¿Sí? El que no sabe, bueno, aprieta Enter en cualquier lado. Y al apretar Enter lo que no sabe es que está definiendo algo que se llama una marca de fin de párrafo. Le está diciendo al procesador, bueno, acá terminó un párrafo. Y si yo aprieto Enter por cualquier lado, los párrafos van a quedar mal definidos. Y eso me va a traer problemas después cuando quiera trabajar con los párrafos, cuando quiera alinearlos, aplicarle algún tipo de función, y las cosas no van a salir como yo quiero. Esperen que vamos a cambiar de pantalla otra vez. Acá tenemos un documento de Word. Y fíjense, vamos a ver, hay una forma de poder saber dónde termina un párrafo, más allá de lo que yo veo visualmente, ¿no? Saber si están bien cortados estos párrafos, ¿no? Si está bien hecho el trabajo. Si ustedes se fijan acá, este simbolito, de letra Pi, está apagado. Yo puedo prenderlo, y al hacerlo, fíjense que va a aparecer en el documento, este simbolito va a aparecer en cada lugar donde se apretó la tecla Enter. ¿Sí? Fíjense que el párrafo está bien, el texto tiene bien cortados los párrafos. Acá hay un punto y aparte, acá hay un punto y aparte, ¿sí? Cada vez que hay un punto y aparte, o sea, que se apretó la tecla Enter, quedó esta marca que está oculta, que normalmente yo no la veo, ¿no? Yo acá no la estoy viendo, acá le estoy pidiendo ver estas marcas ocultas. Entonces, veo que este documento está correctamente ingresado. Entonces, recuerden, otro concepto importante de esta clase es tener presente que un párrafo, para nosotros, ¿qué va a ser? Un texto. Cuando hablo de un texto, no estoy hablando de longitud. Un párrafo puede ser corto, largo. ¿Ven? Acá tenemos un párrafo muy cortito y acá tenemos un párrafo más largo. Siempre va a empezar con mayúscula y siempre va a terminar en un punto y aparte. Es importante que entonces, una vez que hayamos configurado la hoja, el siguiente paso va a ser ingresar estos párrafos, va a ser tipear el documento, sin preocuparnos para nada de todas las cuestiones estéticas que ese documento va a tener. No importa el tipo de letra, el tamaño, el color, la sangría, subrayado, negrita, bueno, montones de cuestiones que vamos a definir en un paso siguiente. ¿Sí? Acá ven, si ustedes miran acá, hay dos fichas bien definidas. Una que dice fuente y una que dice párrafo. Cada una de estas va a agrupar las distintas funciones. ¿Sí? Párrafo nos va a permitir realizar operaciones sobre esta estructura que es el párrafo. ¿Sí? Las más importantes son la alineación y la sangría. Tema de la próxima clase, alineación y sangría. En cambio, las fuentes van a tener que ver después con un montón de cuestiones como resaltar en negrita, cursiva, subrayado, color del texto, el tipo de letra, tamaño. Eso tiene que ver con el formato de fuentes, que es una cuestión posterior. O sea que hagamos un pequeño repasito. Ingreso al programa, doy formato a la página, ¿no? Diseño la página,
Ahí tengo que tener en cuenta tamaño de papel, orientación y márgenes. Una vez que hice esto, puedo empezar a ingresar el texto, sin preocuparnos en las cuestiones de estética, de fuentes. Solamente me voy a concentrar en ingresar bien los párrafos. Párrafo, que es un párrafo, un texto que empieza en mayúscula y termina en un punto y aparte. Solamente se aprieta la tecla Enter cuando tengo un punto y aparte, para cortar, para definir bien los párrafos. Y esto nos va a permitir después el texto moverlo hacia cualquier lado, aplicar distintos formatos sin ningún tipo de problema. Si ingreso mal los párrafos, eso después no se va a poder hacer o voy a obtener un resultado distinto. Me va a costar mucho más poder acomodar el texto. ¿Sí? Bueno, entonces esas son las cuestiones que quiero que se lleven de esta clase. Que es lo que hago primero, diseño la página e ingreso el texto cortando bien los párrafos. Les voy a dar una pequeña tarea. Quiero que a lo largo de la semana me vayan mandando un documento, que diseñen un documento que tenga las siguientes características. Tamaño de papel A4, margen de encuadernación de 1 centímetro, margen izquierdo y derecho de 3 centímetros y margen superior e inferior de 4 centímetros. Y luego ingresar 3 párrafos. Simplemente sobre cualquier tema, sobre lo que ustedes quieran, escriban 3 párrafos. ¿Sí? Ese documento nos va a servir de base después para la próxima clase empezar a analizar todas las cuestiones de formato de párrafo, de empezar a ver lo que es la alineación, lo que es la sangría. Así que les voy a pedir que entonces en la semana me preparen ese documento y me lo manden por el Classroom. Acuérdense, entonces, yo lo que voy a hacer ahora en Classroom les voy a dejar indicado en el tablón las características que tienen que tener el documento que tienen que preparar. Así, la próxima ya después lo vamos a utilizar de base para ver el tema que sigue. Bueno, espero que estén bien, espero que se haya entendido. Prefiero explicar los temas yo así porque no me convencen demasiado los videos que estuve encontrando. Hay montones de videos que ustedes buscan en YouTube sobre Word, pero se mezclan mucho los temas, no se secuencian bien. Entonces prefiero tomarme el trabajito de ir grabándoles clase a clase, hacerlo lo más parecido posible a lo que podría ser una clase real, donde ustedes, no falta la parte de las preguntas, ¿no? Y de la interacción. Pero bueno, háganlas a través del Classroom. Hagan, consulten, comenten, pregunten todas las dudas que tengan y vamos a ir respondiéndolas. Es lo que tenemos hoy, la única forma en la que podemos trabajar. Bueno, entonces les voy a dejar indicado en el Classroom la tarea, y a ver si la semana la pueden hacer, y nos vemos el miércoles que viene. Cuídense.